La primavera llegaba al pequeño pueblo de Santiago Textitlán con su característica suavidad. Las montañas de Oaxaca amanecían envueltas en una neblina fina que pronto se disipaba bajo el sol creciente, revelando el verde intenso de la vegetación que rodeaba las humildes construcciones de adobe y madera. Era abril de 1996 y la comunidad vivía a su ritmo tradicional, entre el trabajo en los campos de maíz, los mercados semanales y las tardes tranquilas donde los niños jugaban en las calles polvorientas. Doña Esperanza Méndez observaba con orgullo a sus tres hijos desde el pequeño patio donde tendía la ropa recién lavada. Isaac, el mayor de 12 años, había asumido prematuramente el papel de hombre de la casa desde que su padre partió hacia el norte buscando un futuro mejor para todos. Con su rostro delgado y ojos penetrantes, cuidaba de sus hermanos con una seriedad impropia de su edad. Samuel, de 10 años, era el soñador, siempre dibujando en cualquier superficie disponible y contando historias fantásticas sobre las montañas y sus secretos. Y Mateo, el pequeño de 7 años, seguía a sus hermanos mayores con admiración infinita, tratando siempre de imitarlos en todo. Aquel sábado 23 de abril comenzó como cualquier otro. El aire olía a tierra húmeda y a los chiles que doña Esperanza asaba para el almuerzo. Los tres niños habían terminado sus tareas matutinas: alimentar a las gallinas, acarrear agua del pozo comunitario y ayudar a limpiar la pequeña casa de 2 habitaciones que compartían con su madre. «Mamá, ¿podemos ir a jugar al campo cerca del arroyo seco?», preguntó Isaac, sosteniendo con orgullo una pelota de fútbol nueva, regalo de su tío Esteban, que había visitado el pueblo la semana anterior. Doña Esperanza miró hacia el cielo, calculando las horas de luz que quedaban. «Pueden ir, pero vuelvan antes de que oscurezca. Y cuida bien a tus hermanos, a Isaac». El niño asintió con la seriedad que lo caracterizaba. Samuel saltaba de emoción mientras Mateo se apresuraba a ponerse sus desgastadas sandalias. «Estaremos de vuelta para la cena», prometió Isaac, guardando en su bolsillo el pequeño silbato de metal que su padre le había dejado antes de partir, un tesoro que siempre llevaba consigo como amuleto. Doña Esperanza los vio alejarse por el sendero que conducía hacia las afueras del pueblo, donde comenzaba el bosque de pinos y encinos. Los niños caminaban en fila india, Isaac al frente con la pelota bajo el brazo, Samuel en medio tarareando una canción que había aprendido en la escuela, y el pequeño Mateo tratando de mantener el paso de sus hermanos mayores con su característica camiseta roja desteñida. La imagen de sus tres hijos, alejándose por aquel camino polvoriento, quedaría grabada para siempre en la memoria de Esperanza. Fue la última vez que los vio. Cuando el sol comenzó a descender tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, doña Esperanza salió al patio y escuchó con atención. El pueblo comenzaba a sumirse en esa quietud particular del anochecer, interrumpida solo por el ladrido ocasional de algún perro y las conversaciones apagadas que provenían de las casas vecinas. Pero no se escuchaban las voces ni las risas de sus hijos regresando por el camino. Preparó la mesa para la cena: frijoles, tortillas recién hechas y un poco de queso fresco. El olor a comida caliente llenaba la pequeña casa mientras la preocupación comenzaba a crecer en su pecho. Los chicos nunca llegaban tarde para la cena. Cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo, Esperanza tomó su rebozo y salió a buscarlos. Caminó hasta el límite del pueblo llamándolos por sus nombres. Su voz resonaba entre los árboles cada vez con más desesperación. «Isaac, Samuel, Mateo». Doña Teresa, su vecina, la escuchó y salió a su encuentro. Pronto, varios vecinos se unieron a la búsqueda inicial. Con linternas y antorchas improvisadas, un pequeño grupo se adentró en el sendero hacia el campo, donde los niños solían jugar. Cuando llegaron al claro cerca del arroyo seco, no encontraron más que silencio. No había rastro de los tres hermanos, solo el viento meciendo las ramas de los árboles y el ocasional ulular de un búho. «Aquí», gritó don Jacinto, el herrero del pueblo, alumbrando con su linterna el suelo húmedo cerca del borde del claro. «Hay huellas. En la tierra blanda, claramente visible, se distinguía la huella de un zapato infantil. Más adelante, un rastro como de algo que hubiera sido arrastrado y, junto a ello, la marca circular de lo que parecía ser una pelota que había rodado por el barro».
Las huellas se dirigían hacia la parte más densa del bosque, pero se perdían abruptamente en el terreno rocoso que comenzaba unos metros más adelante. Esa noche, todo Santiago Textitlán se movilizó. Los hombres formaron grupos de búsqueda que peinaron los alrededores del pueblo hasta el amanecer. Las mujeres prepararon café y comida para los buscadores, mientras rezaban a la Virgen de Guadalupe por el regreso de los 3 hermanos. Al día siguiente, llegaron 2 policías de la comisaría municipal más cercana. Tomaron declaraciones, examinaron las huellas ya casi borradas por el rocío de la mañana y establecieron un perímetro de búsqueda más amplio. Probablemente se adentraron demasiado en el bosque y se desorientaron, sugirió uno de los agentes a doña Esperanza, que no había dormido en toda la noche. Los niños suelen asustarse y esconderse cuando oscurece. Los encontraremos. Pero en el fondo de sus ojos había una sombra de duda que Esperanza captó inmediatamente. Durante una semana entera, voluntarios de pueblos vecinos, policías y hasta un pequeño contingente del ejército rastrearon cada palmo de aquellos montes. Utilizaron perros, exploraron cuevas, revisaron barrancos y vadearon arroyos. De los 3 hermanos, no encontraron ni el más mínimo rastro. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Las teorías comenzaron a circular por el pueblo. Algunos hablaban de un accidente, otros de animales salvajes. Los más supersticiosos mencionaban en voz baja historias antiguas sobre espíritus del bosque que raptaban a los niños, pero doña Esperanza rechazaba cada sugerencia, cada explicación. Ellos van a volver, repetía con una determinación férrea que contrastaba con su mirada extraviada. Mis hijos van a volver. En las noches, el pequeño pueblo de Santiago Textitlán se sumía en un silencio pesado, diferente al de antes. Era el silencio de la ausencia, del vacío dejado por 3 niños que una tarde de primavera salieron a jugar y nunca regresaron a casa. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. El caso de los hermanos Méndez apareció brevemente en los periódicos regionales y en un noticiero estatal. Una fotografía desgastada de los 3 niños, tomada el día de la primera comunión de Samuel, acompañaba los reportajes que pronto fueron relegados a pequeñas notas en las páginas interiores antes de desaparecer por completo. La policía abrió un expediente que se fue llenando de declaraciones contradictorias, informes inconducentes y teorías sin fundamento. Un investigador de la ciudad de Oaxaca llegó un mes después de la desaparición, cuando las pistas ya estaban frías y los testigos habían repetido sus historias tantas veces que ya no sabían qué habían visto realmente y qué habían imaginado. Tenemos 3 posibilidades, explicó el oficial López a doña Esperanza en la pequeña mesa de su cocina. Un accidente en el bosque, un secuestro por desconocidos que pasaban por la zona, o... Se detuvo, incómodo ante la mirada fija de la madre. ¿O qué, oficial?, preguntó ella, con las manos firmemente agarradas a su delantal. ¿O que alguien del pueblo sepa más de lo que dice? El rumor se extendió como fuego por Santiago Textitlán. Las miradas de sospecha comenzaron a caer sobre los vecinos, sobre el maestro de la escuela, sobre don Ernesto, un anciano que vivía solo en una casa de piedra en las afueras del pueblo. Don Ernesto, de 60 y tantos años, había llegado al pueblo hacía una década. Nadie sabía mucho de su pasado, excepto que venía de Veracruz y que rara vez participaba en las festividades del pueblo. Vivía de una pequeña huerta y de la venta ocasional de tallas de madera que él mismo fabricaba. Su casa, apartada del resto, estaba rodeada de herramientas oxidadas y piezas de automóviles desguazados. Siempre ha sido extraño ese hombre, comentaban las mujeres en el mercado, y los niños le tienen miedo. La investigación se centró brevemente en él. Los policías registraron su casa y sus terrenos, pero no encontraron nada que lo vinculara con la desaparición. Don Ernesto, con su rostro surcado por arrugas profundas y sus manos callosas, negó haber visto a los niños aquel día. Yo estaba en mi taller, como todos los días, afirmó sin mirar directamente a los ojos del investigador. No salgo mucho, ya lo saben todos. Sin evidencias concretas, las sospechas quedaron en simples murmuraciones. Pero el daño ya estaba hecho. El pueblo se había fracturado en su dolor, y la desconfianza se instaló como una presencia permanente entre sus habitantes. Mientras tanto, doña Esperanza se consumía en su espera.
El pequeño altar que había improvisado en la sala de su casa se fue llenando de velas, flores y estampitas de santos. El tiempo pareció detenerse en aquella casa. La habitación de los niños permaneció intacta. Las 3 pequeñas camas con sus cobijas coloridas, los libros escolares de Isaac apilados junto a su almohada, los dibujos de Samuel pegados en la pared y el carrito de madera que el abuelo había tallado para Mateo antes de morir. Para el primer aniversario de la desaparición, el padre Tomás organizó una misa especial. Todo el pueblo asistió, excepto don Ernesto, cuya ausencia no pasó desapercibida. Las miradas de reproche se intensificaron. «No podemos vivir así, culpándonos unos a otros», dijo el sacerdote durante su homilía. «Si queremos encontrar la paz, debemos encontrar primero el perdón». Pero el perdón parecía tan lejano como la verdad sobre lo ocurrido a los 3 hermanos. Esteban, el hermano de Esperanza, regresó de Estados Unidos al enterarse de la tragedia. Había conseguido un trabajo estable en California y quería llevarse a su hermana con él. «No puedes seguir viviendo de esta manera, Esperanza», le dijo una noche mientras compartían un café amargo. «Te estás consumiendo. Ven conmigo a Los Ángeles. Comienza una nueva vida. ¿Y si vuelven, Esteban? ¿Y si mis niños regresan y no me encuentran esperándolos?», respondió ella, con una mezcla de determinación y locura en sus ojos. «No puedo irme. No me iré nunca». Esteban regresó solo a Estados Unidos, enviando dinero regularmente para ayudar a su hermana. Con ese dinero, Esperanza pudo mantener la casa, pagar por más investigaciones privadas que no condujeron a nada y financiar la impresión de carteles con las fotos de sus hijos que distribuía regularmente en los pueblos cercanos. El segundo año, llegaron a Santiago Textitlán 2 periodistas de Ciudad de México interesados en hacer un reportaje sobre el caso. Recorrieron los mismos caminos, entrevistaron a los mismos testigos y fotografiaron el campo donde los niños habían desaparecido. Su artículo, publicado en una revista nacional, generó un breve resurgimiento del interés por el caso. Durante un mes, curiosos y videntes llegaron al pueblo ofreciendo teorías cada vez más fantásticas. Una mujer que se presentó como médium aseguró haber tenido visiones de los 3 niños perdidos en un laberinto subterráneo. Un hombre que decía tener poderes extrasensoriales señaló hacia las montañas del este, afirmando que allí encontrarían respuestas. Cada nueva teoría alimentaba brevemente la esperanza de doña Esperanza, solo para sumirla después en una depresión más profunda cuando resultaba ser falsa. Para el tercer aniversario, la gente del pueblo ya no sabía qué decir a la madre. Las palabras de consuelo se habían agotado, las teorías se habían discutido hasta el cansancio, y la compasión inicial se había transformado en una especie de resignación colectiva. Don Ernesto falleció durante ese tercer año, víctima de un infarto mientras trabajaba en su huerto. Su funeral fue breve y escasamente concurrido. Su casa quedó abandonada. Sus pertenencias fueron subastadas para pagar deudas pendientes. Y pronto, la vegetación comenzó a reclamar el terreno. Nadie quiso comprar aquella propiedad marcada por las sospechas nunca confirmadas. La vida en Santiago Textitlán intentó regresar a su ritmo normal. Nacieron nuevos niños. Las fiestas patronales se celebraron puntualmente cada año, y el mercado semanal seguía siendo el centro de la vida social. Pero la sombra de los 3 hermanos desaparecidos nunca se desvaneció por completo. Los padres comenzaron a ser más cautelosos, rara vez permitiendo que sus hijos jugaran solos fuera del pueblo. El campo cerca del arroyo seco, antes lleno de risas infantiles, quedó prácticamente abandonado. Las historias sobre los hermanos Méndez se transmitieron a los niños como advertencias sobre los peligros del bosque y de los extraños. El tiempo siguió su curso inexorable. Don Jacinto, el herrero que había encontrado las huellas aquella noche, murió de pulmonía. La maestra Dolores, que había enseñado a Isaac y Samuel, se jubiló y se mudó con su hija a Puebla. El viejo árbol de ceiba que marcaba la entrada del pueblo fue derribado por un rayo durante una tormenta particularmente violenta. Todo cambiaba excepto doña Esperanza y su espera. Cada tarde, sin fallar jamás, se sentaba en el porche de su casa mirando hacia el camino por donde sus hijos habían partido. Su cabello negro se fue llenando de canas, su espalda se curvó ligeramente, pero sus ojos seguían fijos en el horizonte.
El caso de los hermanos Méndez pasó a ser uno más entre los miles de desapariciones sin resolver en México. El expediente policial fue archivado en algún rincón olvidado de la comisaría regional. Las fotografías de los niños en los carteles se fueron desvaneciendo con el sol y la lluvia, hasta ser apenas reconocibles. Para el 10º aniversario, solo doña Esperanza, el padre Tomás y un puñado de vecinos se reunieron para una misa conmemorativa. Esteban regresó brevemente de Estados Unidos, ahora con su propia familia, e intentó nuevamente convencer a su hermana de que dejara atrás el pueblo y sus recuerdos dolorosos. Hay médicos en Los Ángeles que podrían ayudarte, Esperanza. No puedes seguir viviendo así. No necesito médicos, Esteban. Necesito respuestas, respondió ella con la misma determinación inquebrantable. Y sé que algún día las tendré. El siglo XX dio paso al XXI. Santiago Textitlán cambió lentamente. Llegó una antena de telefonía celular a la cima de una colina cercana. Algunas casas comenzaron a tener televisión por satélite. Los jóvenes empezaron a emigrar en mayor número, buscando oportunidades en las ciudades o en el norte. La historia de los hermanos Méndez se fue diluyendo en la memoria colectiva del pueblo, convirtiéndose gradualmente en una leyenda local, en un cuento que los abuelos contaban a sus nietos. Por eso, nunca debes adentrarte solo en el bosque, concluían siempre estas historias, mientras los niños asentían con los ojos muy abiertos. Para el 20º aniversario, Santiago Textitlán ya no era el mismo lugar. La mitad de las casas estaban vacías gran parte del año, habitadas solo durante las fiestas, cuando los emigrantes regresaban brevemente. Una carretera pavimentada había reemplazado al viejo camino de tierra, acercando el pueblo a la modernidad, pero también facilitando la partida de sus habitantes más jóvenes. Doña Esperanza seguía en su casa, ahora ayudada por Lourdes, una sobrina que había venido a vivir con ella cuando su salud comenzó a deteriorarse. A sus 60 y tantos años, la madre de los niños desaparecidos se había convertido en una figura casi mítica en el pueblo, la mujer que no se rindió, la que mantuvo viva la memoria de sus hijos contra toda lógica y toda esperanza. El cuarto de los niños seguía intacto, aunque el polvo se acumulaba cada vez más rápido y las fotografías en las paredes se habían decolorado hasta parecer fantasmas de papel. La pelota nueva que Isaac tanto había anhelado y con la que nunca llegó a jugar, se había convertido en un símbolo del caso para los pocos que aún lo recordaban. Era roja y blanca, con pentágonos negros, describía doña Esperanza a quien quisiera escucharla. Su tío Esteban se la trajo de la ciudad. Isaac la cuidaba como un tesoro. El padre Tomás, ya anciano él mismo, seguía visitándola regularmente, llevándole consuelo espiritual y compañía. Una tarde, mientras compartían un té de hierbas en el porche, le preguntó algo que llevaba años queriendo preguntar. Esperanza, ¿nunca has considerado que quizás tus hijos ya encontraron la paz en otro lugar? ¿Que tal vez es hora de dejarlos ir? Ella lo miró con esos ojos que parecían haber visto demasiado y al mismo tiempo estar ciegos a la realidad. Padre, yo sé lo que todos piensan, que estoy loca, que me aferro a fantasmas, pero hay algo que nunca les he contado a ustedes. Su voz se volvió un susurro. La noche antes de que desaparecieran, tuve un sueño. Vi a mis 3 niños jugando en un campo, y luego vi oscuridad, y luego vi una pelota manchada de rojo rodando bajo la tierra, y escuché una voz que me decía, «Espera, porque algún día sabrás». Y eso es lo que he hecho todos estos años, padre, esperar, porque sé que algún día sabré. El sacerdote no supo qué responder ante tal convicción. Simplemente tomó la mano arrugada de la mujer entre las suyas y rezaron juntos, como habían hecho tantas veces a lo largo de aquellos años. Y así, día tras día, doña Esperanza continuó su vigilia silenciosa mientras el mundo a su alrededor seguía cambiando, y el recuerdo de 3 niños que salieron a jugar un día de primavera se desvanecía lentamente en la memoria de todos, excepto de ella. El 2023 llegó a Santiago Textitlán con la promesa de cambios significativos. El gobierno estatal había aprobado finalmente un proyecto para mejorar el sistema de agua del pueblo, que durante décadas había dependido de pozos comunales y del agua de lluvia almacenada en cisternas. El proyecto incluía la perforación de un pozo profundo
y la instalación de tuberías que llevarían agua potable directamente a las casas. Don Héctor Ramírez, alcalde del pueblo desde hacía 3 años, veía en este proyecto la oportunidad de detener el éxodo constante de los jóvenes. Con agua corriente y la promesa de Internet de alta velocidad en un futuro cercano, quizás Santiago Textitlán podría revitalizarse y recuperar algo de su antigua vitalidad. Los ingenieros llegaron a principios de febrero, con sus planos, equipos de medición y maquinaria pesada. Después de estudios preliminares, determinaron que el mejor lugar para el nuevo pozo sería al borde occidental del pueblo, cerca de donde comenzaba el bosque. «Es un acuífero profundo pero abundante», explicó el ingeniero Valdivia a los habitantes reunidos en la plaza. «El agua es de excelente calidad y el lugar es ideal para la construcción de la caseta de bombeo». Lo que el ingeniero no mencionó, porque no podía saberlo, era que el sitio elegido estaba a menos de 200 metros del viejo campo donde los hermanos Méndez habían jugado por última vez, 27 años atrás. Los trabajos comenzaron a mediados de marzo. Primero fue necesario ampliar un camino para que pudiera pasar la maquinaria pesada. Luego, la excavadora comenzó a remover tierra para crear la base donde se asentaría la estructura. Todo avanzaba según lo planeado hasta el 14 de abril, cuando la pala mecánica golpeó algo duro enterrado a unos 2 metros de profundidad. Javier Ortiz, el operador de la excavadora, detuvo inmediatamente la máquina y bajó para inspeccionar. Esperaba encontrar una roca grande o quizás restos de una antigua construcción. Lo que vio lo dejó paralizado. Entre la tierra oscura asomaba lo que parecía ser un objeto esférico. Con cuidado, usando sus manos enguantadas, Javier despejó parte de la tierra compactada. Era redondo, del tamaño aproximado de un balón de fútbol, y parecía estar envuelto en algún tipo de material degradado. «Ingeniero», llamó, «creo que debería ver esto». El ingeniero Valdivia se acercó rápidamente, seguido por 2 trabajadores curiosos. Al ver el objeto parcialmente desenterrado, su primer instinto fue de cautela. «No lo toquen más», ordenó. «Podría ser un artefacto arqueológico. Tenemos que notificar al INAH». Pero Javier, que había crecido en un pueblo vecino y conocía vagamente la historia de los hermanos desaparecidos, tuvo un presentimiento inquietante. «Ingeniero, ¿y si esto tiene que ver con esos niños que desaparecieron hace años? Mi tía me contaba esa historia cuando era pequeño». Valdivia miró con más atención. No parecía ser una pieza arqueológica prehispánica ni colonial. Tenía un aspecto mucho más moderno. «Llamen al alcalde», decidió finalmente, «y que alguien avise a la policía municipal». La noticia del hallazgo se propagó por Santiago Textitlán con la velocidad de un incendio forestal. Antes de que el alcalde llegara al sitio, ya se había formado un pequeño grupo de curiosos mantenidos a distancia por los trabajadores de la obra. Entre ellos estaba Lourdes, la sobrina de doña Esperanza, quien había salido a comprar medicinas para su tía. Al escuchar los rumores, corrió al lugar y luego regresó precipitadamente a la casa. «Tía Esperanza», dijo casi sin aliento al entrar, «han encontrado algo enterrado en la obra del pozo. La gente dice que podría tener relación con Isaac, Samuel y Mateo». Doña Esperanza, que estaba sentada en su mecedora junto a la ventana, se quedó muy quieta. Sus manos, deformadas por la artritis, se aferraron a los brazos de madera de la silla. «Ayúdame a levantarme, Lourdes. Tengo que ir allá». «Pero tía, su salud». El doctor dijo que no debía esforzarse. «Ayúdame a levantarme», repitió la anciana con una fuerza que sorprendió a su sobrina. «He esperado esto durante 27 años. Mientras tanto, en el sitio de la excavación, el alcalde don Héctor había llegado junto con 2 agentes de la policía municipal. Tras escuchar a los trabajadores, ordenó que se ampliara cuidadosamente la excavación alrededor del objeto. «Con mucho cuidado», insistió. «Si esto es lo que sospechamos, podría ser evidencia crucial». Los trabajadores procedieron meticulosamente, usando palas pequeñas y luego cepillos para retirar la tierra alrededor del objeto. A medida que iban despejándolo, quedó claro que se trataba de una pelota de fútbol, terriblemente deformada por el tiempo y la presión de la tierra, pero reconocible en su estructura básica de pentágonos. Cuando finalmente lograron extraerla por completo, todos los presentes guardaron un silencio sepulcral. La pelota, que alguna vez debió ser colorida, estaba ahora cubierta por una costra de tierra endurecida.
Pero lo más perturbador eran las manchas de un color marrón oscuro que se veían en las partes donde la tierra se había desprendido. «Parece sangre seca», murmuró uno de los policías, expresando lo que todos pensaban. Fue en ese momento cuando doña Esperanza llegó al lugar, apoyada en su sobrina y en un bastón de madera. La multitud se apartó instintivamente, abriendo un pasillo para que la anciana pudiera acercarse. Todos conocían su historia, todos respetaban su dolor. El alcalde intentó detenerla. «Doña Esperanza, quizás no debería ver esto. Estamos esperando a los investigadores de Oaxaca y...» Pero ella no le prestó atención. Sus ojos, debilitados por la edad pero aún intensos, estaban fijos en el objeto que yacía sobre una lona azul extendida en el suelo. Se acercó lentamente, como en trance. Cuando llegó junto a la pelota, se arrodilló con dificultad, a pesar de las protestas de su sobrina. «Es la pelota de mis niños», dijo con una certeza absoluta sin tocarla. «La que Esteban trajo de la ciudad para Isaac, roja y blanca, con pentágonos negros. Nadie se atrevió a contradecirla, aunque bajo la suciedad y las manchas era imposible distinguir los colores originales. El comisario de policía, que acababa de llegar, ordenó que nadie tocara la evidencia hasta que llegaran los especialistas de la Fiscalía Estatal. El área fue acordonada y se estableció una guardia permanente. Esa noche, todo Santiago Textitlán permaneció despierto. Las luces de las casas siguieron encendidas hasta la madrugada, mientras vecinos y familiares se reunían para hablar del hallazgo y de lo que podría significar. La vieja historia de los hermanos Méndez, que durante años había sido poco más que una leyenda local, volvió a cobrar una dolorosa actualidad. Al día siguiente llegaron los investigadores forenses desde la ciudad de Oaxaca. Con ellos venía el comandante Rogelio Méndez, jefe de la unidad de personas desaparecidas, sin relación familiar con doña Esperanza, a pesar de compartir el apellido. El comandante Méndez tenía una reputación de eficiencia y honestidad poco común. Bajo su dirección, varios casos antiguos de desapariciones habían sido resueltos en los últimos años. Su presencia en Santiago Textitlán indicaba la seriedad con que las autoridades estaban tomando el descubrimiento. El primer paso fue recuperar el expediente original de la desaparición de los hermanos Méndez. Para sorpresa de todos, fue la propia doña Esperanza quien produjo una copia completa, cuidadosamente preservada durante casi 3 décadas. «Siempre supe que algún día lo necesitaríamos de nuevo», explicó con sencillez. La pelota fue enviada al laboratorio forense en Oaxaca. Los análisis preliminares confirmaron que las manchas oscuras eran, efectivamente, sangre humana antigua. Los técnicos comenzaron el proceso para intentar extraer ADN que pudiera ser comparado con muestras de doña Esperanza. Mientras tanto, los investigadores decidieron ampliar la excavación en un radio de 500 metros alrededor del lugar donde se encontró la pelota. El trabajo de infraestructura quedó temporalmente suspendido, convertido ahora en una operación de recuperación de evidencias. Durante 3 días, arqueólogos forenses, policías y voluntarios trabajaron metódicamente, cuadriculando el terreno y revisando cada centímetro. Al atardecer del tercer día, uno de los arqueólogos notó algo extraño en un área ubicada a unos 80 metros del hallazgo original. Las raíces de un antiguo roble parecían haber crecido alrededor de algo enterrado. «Aquí hay algo», gritó, atrayendo inmediatamente la atención del comandante Méndez y su equipo. Con extremo cuidado, usando pequeñas herramientas, los especialistas comenzaron a excavar entre las raíces. El trabajo era lento y meticuloso. A medida que fueron retirando capas de tierra, quedaron al descubierto pequeños fragmentos blanquecinos que todos reconocieron inmediatamente: huesos. El comandante Méndez ordenó instalar reflectores para continuar el trabajo a pesar de la caída de la noche. Nadie quería detenerse ahora. La excavación continuó bajo las potentes luces, con un silencio solo interrumpido por las instrucciones técnicas del arqueólogo forense. Para medianoche, habían recuperado varios fragmentos de huesos pequeños, claramente humanos y, según la evaluación preliminar del antropólogo forense, pertenecientes a individuos jóvenes. Entre los restos óseos apareció un objeto metálico, un pequeño silbato de metal, casi completamente corroído por la humedad y el tiempo, pero aún reconocible. Cuando mostraron el silbato a doña Esperanza,
quien había insistido en permanecer en el sitio a pesar de las súplicas de su sobrina, la anciana lo reconoció de inmediato. Era de Isaac, dijo con voz quebrada por la emoción. Su padre se lo dio antes de irse al norte. Nunca se separaba de él. Los hallazgos se colocaron cuidadosamente en contenedores especiales para ser enviados al laboratorio. Los huesos requerirían análisis detallados para confirmar su identidad, pero para todos los presentes, la conclusión era evidente. Habían encontrado los restos de los hermanos Méndez. La noticia se extendió rápidamente. Periodistas de medios nacionales e incluso internacionales comenzaron a llegar a Santiago Textitlán, un pueblo que durante años había permanecido prácticamente olvidado. Cámaras de televisión, reporteros, curiosos. El pequeño pueblo se vio repentinamente invadido por extraños que querían conocer todos los detalles de la historia. El comandante Méndez estableció un centro de operaciones en la escuela primaria, temporalmente cerrada para este propósito. Allí coordinaba las diferentes líneas de investigación que se abrían ante ellos. Tenemos 3 preguntas fundamentales, explicó a su equipo. Primero, confirmar la identidad de los restos. Segundo, determinar la causa de muerte. Y tercero, identificar al responsable o responsables, si es que aún están vivos. Los resultados del laboratorio comenzaron a llegar una semana después. Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos ya sabían. Los restos óseos pertenecían a 3 individuos masculinos, emparentados entre sí y con doña Esperanza Méndez. Eran Isaac, Samuel y Mateo. El análisis de los huesos reveló algo más perturbador: marcas de corte consistentes con un arma blanca. No había muerto por accidente ni por causas naturales. Los 3 hermanos habían sido asesinados. La pelota, examinada minuciosamente, contenía sangre de los 3 niños. Las manchas formaban un patrón compatible con impactos y salpicaduras, no con un simple contacto. Los forenses teorizaron que la pelota había estado presente durante el ataque. Es un caso de homicidio múltiple, confirmó oficialmente el comandante Méndez en una breve conferencia de prensa. Y ahora es nuestra misión encontrar a quien lo cometió, sin importar cuánto tiempo haya pasado. La investigación se centró entonces en reconstruir los eventos de aquel día de abril de 1996. Se volvió a entrevistar a todos los vecinos que aún vivían en el pueblo y que habían estado presentes cuando ocurrió la desaparición. Se revisaron nuevamente todas las declaraciones originales. Un nombre seguía apareciendo en los márgenes de la investigación: don Ernesto, el hombre solitario que había vivido en las afueras del pueblo y sobre quien habían recaído las sospechas iniciales. Pero don Ernesto llevaba muerto más de 20 años, y su casa había sido abandonada y casi devorada por la vegetación. Tenemos que investigar esa propiedad, decidió el comandante Méndez. Si don Ernesto tuvo algo que ver con estas muertes, quizás dejó alguna evidencia. La antigua casa de don Ernesto era poco más que ruinas. El techo se había derrumbado parcialmente, las paredes estaban cubiertas de moho, y la naturaleza había reclamado gran parte del terreno. Parecía imposible que pudiera conservarse alguna evidencia útil después de tanto tiempo. Sin embargo, los investigadores fueron metódicos, removieron escombros, excavaron en el suelo de la casa y en el terreno circundante. En lo que había sido el dormitorio, detrás de un armario podrido por la humedad, encontraron algo inesperado: una pequeña puerta disimulada que conducía a un espacio oculto. El pequeño cuarto secreto estaba sorprendentemente bien conservado, protegido de la humedad por una construcción cuidadosa. Contenía una cama estrecha, estanterías con libros antiguos y, lo más perturbador, fotografías pegadas en las paredes. Fotografías de niños, muchos niños de diferentes edades y lugares, tomadas a distancia, como si el fotógrafo los hubiera estado observando sin que ellos lo supieran. Y allí, entre docenas de imágenes amarillentas, estaban Isaac, Samuel y Mateo. En una fotografía se les veía caminando hacia el bosque, con Isaac llevando su pelota bajo el brazo. Otra los mostraba jugando en el campo cerca del arroyo seco. Las imágenes eran inquietantes en su normalidad, escalofriantes por la mirada voyeurista que revelaban. Pero lo más decisivo fue un pequeño cuaderno encontrado en un cajón bajo la cama. Escrito con una letra meticulosa, contenía entradas diarias que se remontaban a años antes de la desaparición. Las últimas páginas,
fechadas en abril de 1996, eran las más perturbadoras. Los veo todos los días pasando frente a mi casa. El mayor es arrogante, se cree mejor que todos. Los otros dos lo siguen como corderos. Hoy tenían una pelota nueva. Me miraron y se rieron. Siempre se ríen, como los otros, como todos. Pero yo les enseñaré, pronto. La entrada del 23 de abril, el día de la desaparición, era breve pero inequívoca. Está hecho. La pelota rodó hasta mis pies. Era una señal. Al principio solo quería asustarlos, pero el mayor intentó usar su silbato. No podía permitirlo. Ahora nadie se reirá. Los enterré profundamente, donde nadie buscará. La pelota también. Tenía que ser enterrada. Estaba manchada. No había más entradas después de esa. El diario terminaba abruptamente, como si el autor hubiera perdido interés en seguir registrando sus pensamientos o, quizás, como si el peso de lo que había hecho le hubiera impedido continuar. El comandante Méndez sostuvo el cuaderno con manos enguantadas, sintiendo el peso de la confesión que contenía. Después de 27 años, el caso de los hermanos Méndez finalmente tenía una respuesta. No era la respuesta que nadie hubiera deseado, pero era la verdad. Don Ernesto Vega, leyó en la primera página del diario, natural de Córdoba, Veracruz, profesor de escuela primaria, hasta 1985. Una rápida investigación en los archivos estatales reveló el resto de la historia. Ernesto Vega había sido despedido de su puesto como maestro tras acusaciones de comportamiento inapropiado hacia los alumnos. Nunca fue formalmente acusado debido a la falta de pruebas concretas y al deseo de las familias de evitar un escándalo público. Simplemente desapareció de Veracruz para reaparecer años después en Santiago Textitlán, donde nadie conocía su pasado. El caso quedó oficialmente resuelto. El asesino había muerto hacía más de 2 décadas, llevándose a la tumba sus motivaciones más profundas. Pero al menos ahora la verdad había salido a la luz, y los restos de los hermanos Méndez podrían finalmente recibir un entierro digno. La pelota manchada de sangre, el silbato corroído y los fragmentos de huesos contaban una historia trágica de inocencia interrumpida, de vidas cortadas prematuramente por una mente perturbada. Pero también contaban una historia de perseverancia, de una madre que nunca perdió la esperanza de encontrar respuestas. Cuando el comandante Méndez entregó personalmente el informe final a doña Esperanza, la anciana lo recibió con manos temblorosas pero dignas. «Gracias por traer a mis niños de vuelta», dijo simplemente. «Ahora puedo descansar». El viejo sueño que había mencionado al padre Tomás años atrás volvió a su mente. La pelota manchada de rojo rodando bajo la tierra y la voz que le decía que esperara. Había esperado, contra toda lógica, contra toda esperanza. Y finalmente, la tierra había revelado su secreto. El funeral de los hermanos Méndez se celebró un sábado de mayo, casi exactamente 27 años después de su desaparición. Todo Santiago Textitlán se vistió de luto y muchos antiguos habitantes regresaron especialmente para la ocasión. La iglesia del pueblo, con sus muros encalados y su modesto altar, nunca había estado tan llena. 3 pequeños ataúdes blancos, más simbólicos que funcionales dado el estado fragmentario de los restos, ocupaban el centro del templo. Sobre cada uno, doña Esperanza había colocado las pertenencias más preciadas de sus hijos: el cuaderno escolar de Isaac, un dibujo enmarcado hecho por Samuel, y el carrito de madera que había pertenecido a Mateo. El padre Tomás, ya en sus 80 años pero determinado a oficiar esta última ceremonia, habló con voz emocionada. «Hoy no solo enterramos a 3 niños que nos fueron arrebatados demasiado pronto, también enterramos 27 años de incertidumbre, de dolor sin respuesta, de preguntas sin contestar. Hoy, finalmente, Isaac, Samuel y Mateo pueden descansar en paz, y con ellos también puede comenzar a sanar esta comunidad». La procesión hacia el cementerio fue lenta y solemne. Doña Esperanza, apoyada en su sobrina Lourdes y en un bastón, caminaba directamente detrás de los ataúdes. Su rostro, surcado por arrugas profundas, mostraba una serenidad que nadie le había visto en décadas. Entre los asistentes estaba Esteban, el hermano de Esperanza, ahora un hombre de 70 años que había viajado desde California con toda su familia. También estaban presentes algunos de los investigadores originales,
ya retirados, que habían trabajado en el caso, y, por supuesto, el comandante Méndez y su equipo. Javier Ortiz, el operador de excavadora que había descubierto la pelota, observaba la ceremonia a cierta distancia, aún conmovido por el papel que el destino le había asignado en esta historia. A su lado, el ingeniero Valdivia reflexionaba sobre las extrañas coincidencias que habían llevado a elegir precisamente ese lugar para el nuevo pozo. Después del entierro, la comunidad se reunió en la plaza del pueblo. Era una ocasión solemne, pero también, de alguna manera, catártica. Por primera vez en casi 3 décadas, podían hablar abiertamente sobre lo sucedido, compartir recuerdos de los niños sin el peso aplastante de la incertidumbre. Doña Teresa, la antigua vecina de Esperanza y ahora una anciana de más de 90 años, se acercó apoyada en su nieta. ¿Recuerdas cómo Isaac siempre me ayudaba a cargar el agua del pozo?, dijo, tomando las manos de Esperanza. Era un niño tan responsable, tan bueno. Y Samuel, añadió don Felipe, el antiguo tendero, siempre contando historias mientras compraba el pan. Decía que iba a ser escritor algún día. Así, uno a uno, los vecinos fueron compartiendo sus recuerdos de los 3 hermanos. No eran ya fantasmas ni leyendas, sino niños reales que habían vivido, jugado y reído en aquellas calles, niños que habían sido queridos y que ahora, finalmente, eran recordados como merecían. El comandante Méndez observaba la escena con una mezcla de satisfacción profesional y emoción personal. En sus años de servicio había resuelto muchos casos, pero pocos tan significativos como este. Se acercó a doña Esperanza, que estaba sentada bajo la sombra de un árbol recibiendo el pésame de los asistentes. «Señora Méndez», dijo con respeto, «quería despedirme. Regresamos mañana a Oaxaca. Gracias por todo lo que hizo, comandante», respondió ella. «Gracias por no rendirse. Fui yo quien aprendió de su perseverancia», confesó él. «En nuestra profesión, muchas veces nos vemos tentados a archivar los casos antiguos, a asumir que ya no tienen solución, pero usted nos ha enseñado que la verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz, sin importar cuánto tiempo tome». Doña Esperanza asintió levemente, agradecida por las palabras. «Hay algo más que quería decirle», continuó el comandante. «Hemos estado investigando más a fondo sobre Ernesto Vega, el hombre que...» hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «El hombre responsable de lo sucedido». La anciana lo miró con atención. A pesar de todo lo que había sufrido, nunca había mostrado odio hacia el asesino de sus hijos, solo una profunda tristeza por la maldad que había destruido a su familia. «Descubrimos que no era la primera vez que atacaba a niños», explicó el comandante. «Hemos encontrado evidencia que lo vincula con al menos 2 casos más en Veracruz, antes de que llegara a Santiago Textitlán, casos que nunca fueron resueltos. Otros niños», murmuró doña Esperanza. «Otras familias que también esperaron respuestas». «Así es. Y gracias a lo que encontramos aquí, ahora podremos cerrar esos casos también. Esas familias finalmente sabrán qué pasó con sus hijos». La noticia pareció dar a doña Esperanza un consuelo adicional. El sufrimiento de su familia, el hallazgo de la verdad, ahora tendría un significado más amplio. Otras madres podrían, como ella, encontrar cierta paz en la verdad, por dolorosa que fuera. A medida que la tarde avanzaba, la reunión en la plaza fue adquiriendo un tono diferente. El dolor seguía presente, pero también había espacio para la sanación. Algunos jóvenes del pueblo, que no habían nacido cuando ocurrió la tragedia, pero habían crecido escuchando la historia, organizaron espontáneamente un pequeño homenaje. Dejaron 3 velas encendidas, flotando en la fuente de la plaza, una por cada hermano. El sacerdote, observando el gesto, se acercó a bendecir las luces flotantes. Pronto, otros comenzaron a añadir flores y pequeños recuerdos. De un duelo privado, el evento se transformó en una conmemoración colectiva, en un ritual compartido de memoria y reconciliación. Esa noche, cuando la mayoría de los visitantes ya se habían retirado, doña Esperanza regresó a su casa acompañada de Lourdes y Esteban. Por primera vez en 27 años, entró en el cuarto de sus hijos con la intención no de preservar, sino de aceptar. «Es hora de dejarlo ir», dijo, mirando las 3 camas vacías, los juguetes polvorientos, las fotografías desteñidas. «Ellos ya están en paz». Con cuidado, ayudada por su hermano y su sobrina,
comenzó a recoger las pertenencias de los niños, no para descartarlas, sino para seleccionar lo que realmente quería conservar. El resto sería donado a la escuela del pueblo o a otras familias necesitadas. Entre los objetos que decidió guardar estaba una fotografía en particular. Los tres hermanos, sonriendo bajo el sol de Oaxaca, con Isaac sosteniendo orgullosamente su pelota nueva. Era la imagen que quería recordar, no la de los pequeños ataúdes descendiendo a la tierra. A la mañana siguiente, Santiago Textitlán comenzó a volver a su rutina habitual. Los periodistas se marcharon en busca de nuevas historias. Los curiosos regresaron a sus lugares de origen y los vecinos retomaron sus actividades cotidianas. Pero algo había cambiado sutilmente en el ambiente del pueblo. Las madres seguían vigilando a sus hijos mientras jugaban, pero ya no con el miedo paralizante que había dominado al pueblo durante décadas. Los niños volvieron a jugar en los campos cercanos al bosque, sin el tabú que había rodeado aquellos lugares. La sombra que había pendido sobre Santiago Textitlán durante 27 años finalmente comenzaba a disiparse. El proyecto del pozo de agua continuó, aunque se trasladó a un lugar diferente, por respeto a lo que ahora se consideraba un sitio sagrado. El área donde se habían encontrado los restos de los hermanos Méndez fue marcada con una pequeña placa conmemorativa y 3 árboles jóvenes plantados en círculo. Don Héctor, el alcalde, propuso crear una pequeña fundación en memoria de los hermanos, destinada a promover la seguridad infantil y apoyar programas educativos en el pueblo. La idea fue recibida con entusiasmo, y pronto recibieron donaciones de antiguos habitantes y de personas conmovidas por la historia que habían seguido el caso en los medios. Un mes después del funeral, cuando la vida parecía haber recuperado cierta normalidad, el comandante Méndez regresó a Santiago Textitlán. Traía noticias importantes para doña Esperanza. Se reunieron en la misma mesa de la cocina, donde, 27 años antes, un joven oficial de policía le había dicho que probablemente nunca sabría qué había pasado con sus hijos. «Hemos confirmado la conexión de Ernesto Vega con los otros casos», explicó el comandante. «Las familias han sido notificadas, pero hay algo más, algo que creo que debería saber». Sacó de su maletín una carpeta con documentos oficiales. Revisando más a fondo los antecedentes de Vega, encontramos que en 1987 fue brevemente investigado por la desaparición de un niño en Puebla. El caso se archivó cuando el niño apareció vivo, escondido en la casa de un familiar. Doña Esperanza escuchaba con atención, sin entender todavía por qué el comandante consideraba esta información tan relevante para ella. Durante esa investigación, continuó, Vega fue sometido a una evaluación psiquiátrica. El psiquiatra que lo examinó notó varios comportamientos preocupantes y recomendó tratamiento continuo, pero Vega desapareció antes de que pudiera implementarse. El comandante pasó algunas páginas hasta encontrar lo que buscaba. Según el informe, Vega manifestó que odiaba específicamente a los niños que le recordaban a 3 compañeros de su infancia que lo habían acosado brutalmente en el orfanato donde creció. 3 hermanos. Doña Esperanza cerró los ojos, comprendiendo la horrible coincidencia. «Mis hijos nunca le hicieron nada», murmuró. «Ni siquiera lo conocían realmente». «No, señora. Sus hijos fueron víctimas de fantasmas del pasado de Vega, de heridas que nunca sanaron y que lo convirtieron en el monstruo que fue. No había nada que usted o ellos pudieran haber hecho para evitarlo. No fue culpa de nadie, excepto de un hombre muy perturbado que nunca recibió la ayuda que necesitaba». La revelación no aliviaba el dolor de la pérdida, pero ofrecía un contexto, una explicación que, de alguna manera, hacía la tragedia un poco menos incomprensible. No había sido un ataque aleatorio ni una maldad dirigida específicamente contra su familia. Había sido el resultado trágico de una mente quebrada por su propio sufrimiento pasado. «El ciclo de dolor», dijo doña Esperanza con voz queda. «Uno sufre y hace sufrir a otros, y así continúa, a menos que alguien lo rompa», añadió el comandante, «como lo está haciendo usted ahora, ayudando a otras familias a encontrar respuestas, creando algo positivo a partir de su tragedia». En las semanas siguientes, doña Esperanza comenzó a participar activamente en la fundación que llevaba el nombre de sus hijos. A pesar de su edad y salud frágil,
encontró una nueva misión en compartir su historia con otras familias de desaparecidos, ofreciéndoles no falsas esperanzas, sino la fuerza que viene de no rendirse nunca. La pelota manchada de sangre, limpia y restaurada en la medida de lo posible, fue colocada en una pequeña vitrina en la escuela primaria del pueblo, junto con una placa que contaba brevemente la historia de los hermanos Méndez, no como una macabra reliquia, sino como un recordatorio de la importancia de proteger a los más vulnerables y de buscar siempre la verdad, por dolorosa que sea. El caso de los hermanos Méndez se convirtió en un referente en la formación de investigadores especializados en personas desaparecidas. El comandante Méndez, invitado a dar conferencias sobre el tema, siempre comenzaba con la misma frase: nunca subestimen el poder de una madre que espera respuestas. 6 meses después del hallazgo, Santiago Textitlán celebró su fiesta patronal. Por primera vez en casi 3 décadas, doña Esperanza asistió a la celebración. Sentada bajo la sombra de un toldo en la plaza, observaba a los niños correr y jugar, algunos con pelotas similares a la que Isaac había atesorado. Lourdes se sentó a su lado, preocupada por la expresión melancólica de su tía. ¿Estás bien? ¿Quieres que regresemos a casa? Doña Esperanza negó suavemente con la cabeza. Estoy bien. Solo estaba pensando en cómo sería ver a mis niños jugar a esta edad. Isaac tendría casi 40 años ahora, tal vez con hijos propios. Hizo una pausa, contemplando las posibilidades de vidas que nunca llegaron a desarrollarse. Pero al menos ahora sé que están juntos, que no se separaron al final, y que su historia no ha sido olvidada. En el cementerio del pueblo, sobre las 3 pequeñas tumbas ahora cubiertas de flores frescas, habían colocado una placa sencilla con una inscripción elegida por doña Esperanza: Isaac, Samuel y Mateo Méndez, 1984, 1996, 1986, 1996, 1989, 1996. 3 hermanos que salieron a jugar. La verdad siempre encuentra su camino, y junto a las tumbas, sobre un pequeño pedestal de piedra, habían colocado una pelota de fútbol nueva, roja y blanca con pentágonos negros, no como un recordatorio del horror que habían sufrido, sino como un símbolo de la inocencia que les fue arrebatada y del juego que quedó inconcluso aquella tarde de primavera de 1996. Con el tiempo, la historia de los hermanos Méndez y de la madre que nunca perdió la esperanza de encontrarlos se convirtió en parte del folclore regional. Se contaba en las escuelas como una lección sobre perseverancia y verdad, sobre el amor que trasciende incluso a la muerte. Y cuando los niños de Santiago Textitlán jugaban al fútbol en el campo cercano al bosque, ahora iluminado y cercado para su seguridad, a veces miraban hacia las montañas y dedicaban silenciosamente su primer gol a 3 hermanos que, muchos años atrás, habían salido a jugar con una pelota nueva y nunca regresaron a casa.